¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy tenemos al gran maestro de gran inteligencia, al gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Muchas gracias por sus comentarios y por estar aquí Siempre en el es un programa gusto con usted. estar con usted, siempre. Oiga, maestro, hace muchos años, en la antigua Grecia, como dicen los sabios, Sí. hubo uno de los héroes más grandiosos de la mitología. Su nombre era Heracles o Hércules, un hombre lleno de todos los defectos del mundo, pero con una gran virtud, su fuerza física, que le daba una enorme confianza y le daba un enorme peso y un enorme sentido a Hércules, pero era tonto, elemental, iracundo, irracional, impulsivo, todo esto provocado porque la hermana de Zeus, que era Hera, lo hizo nacer después de tiempo para que no saliera el hombre perfecto que Zeus quería. Hércules pensaba que era hijo de Anfitrión y no, era hijo de Zeus. Ahora, ¿por qué le digo todo eso? Porque Hércules, en una de tantas venganzas de Hera, comete actos irracionales y una vez bañado en sangre, después de haber en un estado de locura matado a su esposa y a sus hijos por querer, según él, defenderlos, pero la locura de Hera, que es que lo atacaba, dijo una frase terrible: me vengaré contra mí mismo, que es una frase brutal. Bueno, ¿por qué le digo todo esto? Porque hay un tema que usted domina muy bien y le gusta mucho, un Hércules amarillo, maestro. Me gusta mucho, pero no domino. El que cree que domina el tema de China, para no decir de amarillos. Ni los chinólogos. Y que puede decir qué va a suceder en China, es como alguien que vaya a Tabasco y quiera predecir el clima del día siguiente. No, imposible. Xi Jinping se siente Heracles, se maestro. siente Heracles y me temo que China puede entrar en una espiral de descomposición, no porque sepa sobre China, sino porque todos los imperios caen por sus excesos. Y creo que las personas también caemos por nuestros excesos, la mayoría de las veces, cuando los hay. Creo que los excesos de Xi Jinping, regresar a la época de Mao, del poder absoluto, del culto a la personalidad, creo que pueden ser peligrosos para China en su proyecto de dar de comer a todos los chinos. Y su proyecto que él quería darse a conocer como un gran líder para el occidente. Mire, maestro, disentir en China se necesita ser valiente. La última vez que yo pienso que hubo una gran protesta es 1989, es Tiananmen. Sí. ¿Sí? Que hay una represión verdaderamente brutal. Ahora los chinos se están levantando y los chinos se están levantando bajo, vamos a llamarle, el pretexto de estar hartos de cómo se maneja la epidemia del COVID. 100 días guardados, toda esta crueldad china como si él fuera dueño de las vidas de los demás. Pero los gritos chinos es: queremos libertad, abran China, levantémonos quienes se niegan a ser esclavos. Esos son los gritos que están planteando, ¿sí? Es precisamente contra este término que Xi Jinping acuña de socialismo a la China, que quién sabe qué sea eso, maestro. Eso es lo que está pasando, libertad. Sí, y usted acaba de decir unas cosas muy profundas, profesor. Estas formas de protestar, esto levantémonos quienes no queremos ser esclavos, eso cuando vienen los soldados chinos y la policía china a detenerlos, entonan eso. Porque eso de levantémonos quienes no queremos ser esclavos o algo así, es parte del himno nacional chino. A ver, caramba. arréstenme por cantar el himno nacional. Luego protestan con una hoja en blanco para no ser arrestados o para no sufrir la persecución y la represión china que se sigue dando. Sacan una hoja en blanco y protestan. ¿Qué dice la hoja en blanco? Nada.
pero usted la dice con la mente. Exactamente. Usted la dice maestro. con la mente, usted pone ahí, vete Xi, vete Partido Comunista. Es lo que corean en manifestaciones más grandes, pero es lo que todo mundo, pues lo que los chinos ponen en esa hoja en blanco. Claro. Muy difícil parar eso, porque todo es a través de inteligencia artificial y algoritmos. Cuando aparece un tanque o se grita... Tú no puedes acusar a alguien porque te imaginas que esa hoja en blanco dice algo. Exacto. No. Y hay una discusión, perdón que acapare un poquito la Maestro, conversación. siga, que es un tema interesantísimo. La discusión, una discusión de cibernautas en China enorme sobre la cáscara de plátano, que es nociva la cáscara de plátano, que hay que tirar la cáscara de plátano, que es la cáscara de plátano la que nos tiene mal y que ya hay que dejar la cáscara de plátano al lado. ¿Por qué? Porque cáscara de plátano en China se dice Xianjiaopi, que son las iniciales de Xi Jinping. Exacto. O sea, ya sabemos quién. Ahora, maestro, producto de esta manera de ser, de cómo se han establecido los patrones de fuerza chinos, que son estructuras verticales. Sí, yo recuerdo una apertura con Deng Xiaoping. Una maravilla. Sí, recuerdo la apertura de un Deng Xiaoping que dijo una frase que los chinos tenían derecho a la riqueza. De ahí ha habido, de ese proceso, de un socialismo peculiar con un sistema económico totalmente contrastante, pero un partido duro, se han venido endureciendo los líderes. Los líderes se endurecen por temor a las fragilidades de sus estructuras. Y sale el líder más fuerte de todos en los últimos, vamos a decir, 20 años, o el que lo presume así. Pero luego tiene la paradoja de que no puede hacer políticas que lo hagan popular en Occidente porque adentro los jóvenes no lo aprecian, maestro. El malestar juvenil. El malestar juvenil. El malestar juvenil es porque el 20% de la población juvenil urbana está desempleada. Las grandes tecnológicas, las biotech, han cerrado sus espacios a la gente, a los jóvenes. A una mano de obra. Pero es un empleo bien pagado. Es un empleo bien pagado y están quitando y quitando gente. La economía china pasa por su peor momento en 40 años. Y, le decía, el desempleo juvenil también es el peor en 4 décadas. Para China crecer a un 5% es muy negativo. Entonces, tienes a la población encerrada por el COVID, cuando ya todo el resto del mundo se acostumbró a que tenemos un mal endémico llamado COVID y hay vacunas. El caso es que a los adultos mayores no se les ha puesto, el 60% de los adultos mayores en China, es decir, muchísimos millones, no tienen la segunda dosis. Es decir, China es fuerte, sí, es más influyente que en la época de Mao, sí, ha hecho un milagro económico, sí, pero también tiene sus pies de barro. Y esto comienza ahora con el grito de libertad. Los chinos ya han cruzado el Rubicón. Pudo aplacar esto Xi Jinping de una manera muy inteligente, relajando las medidas anti-COVID, relajando esto que usted señalaba, no haciendo al un ejército Tiananmen, metido pues. en las vidas de las personas, relajándolas un poco. Pero esto no tiene vuelta. Ya cruzaron el Rubicón y ya piden algo esencial: libertad. Es esa palabra, maestro, que ha simbrado, como decía Balzac, a todos esos gobiernos gigantes con pies de arena, que esa frase es maravillosa de Balzac. Pero hay una cosa que a mí me interesa mucho. China era parte de estos dragones asiáticos. ¿No será que China se está convirtiendo en un león cansado, maestro? En un león fatigado, que no está encontrando formas de renovación a una tradición milenaria del emperador o de los que rodean al emperador, que son los verdaderos tiranos, maestro. Le echan la culpa al emperador, yo le echo la culpa siempre a los segundones. Es posible, no veo que China esté ya cansada. Hay una demanda de libertad, hay un momento económico difícil para China.
y tendrá que posponer sus sueños mayores, que son dar el zarpazo definitivo a Taiwán, aplastar Hong Kong y quedarse con lo que ellos llaman, y ya todo el mundo llama el mar del sur de China. Ahora usted mencionaba a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el autor del milagro chino. Dijo, enriquecerse es glorioso. ¿Cómo lo vamos a hacer? No me importa si el gato es pardo o el gato es negro. Me importa que case ratones. Y la única forma de cazar ratones y que haya comida para todos es abriendo la economía. Un sistema capitalista, un sistema de libre competencia, un sistema de libre mercado y un sistema de propiedad privada. Pero a la vez... Estado de Derecho. Estado de Derecho, pero con una dictadura muy fuerte. Xiaoping olía el Estado de Derecho, pero sabía que no podía dejar de imponer la dureza china por la dimensión del país, por esta sensación de estar todo en un partido. Maestro, tiene problemas de Estado de Derecho, de instituciones democráticas, de manejo de elecciones, pero sobre todo, ¿cómo les gusta a los autoritarios hablar de la moral relajada de otros países, verdad? Eso siempre ha sido como la gran observación. Yo creo que esa China a la cual Nostradamus daba en sus profecías que la mancha amarilla iba a llegar a París, ¿sí?, ha modificado sus patrones y sus parámetros, va a llegar de otra manera, pero sí creo que hay un problema ya de consistencia ideológica, porque es imposible no darle al pueblo la palabra libertad si el pueblo no huele la palabra libertad. Así de lógico. Profesor, ¿y no cree, acá entre nos, no cree que tiene razón Xi Jinping cuando habla de la moral relajada de Occidente? Yo creo que... su perdición, y lo pregunto no en términos morales religiosos, sino en términos de conducta. Cuando yo veo en Estados Unidos, en Filadelfia, en Nueva Orleans, gente tirada, drogada en, Maestro, tirada ahí en está. el piso y haciendo cochinada ¿Qué y tiene? media, no van a ¿qué guerra van a ganar esos señores? ¿Qué tiene que recuperar el Occidente? La protección a los desprotegidos, sí, la solidaridad con personas débiles en sus procesos y sobre todo dar el sentido de protección que Occidente siempre presumió que podía dar. Eso es la moral relajada y es lo que tenemos que atacar, sí, maestro. Exacto. Bueno, maestro, se nos acaba el tiempo y no vaya a ser que el dragón chino se nos venga encima, maestro. Siempre es un placer, es un tema verdaderamente impresionante y siempre ténganlo en cuenta. El poder jamás puede estar en una sola persona. La historia de la tiranía es la decadencia de las personalidades de los líderes carismáticos. Estos líderes carismáticos que piensan que a base de lo que ellos son pueden lograr todo. No, nada como las instituciones, nada como la libertad, nada como la palabra que puede ser dicha para que un país pueda desarrollarse. Maestro, es un placer. El gusto fue mío, profesor. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.